En día vamos a comenzar a dar unas definiciones sobre lo que es informática jurídica y para ello vamos a comenzar definiendo qué es hardware. El origen etimológico del término hardware, que ahora vamos a analizar en profundidad, lo encontramos claramente en el idioma inglés y es aquel que está conformado por la unión de dos vocablos de la lengua anglosajona, hard, que se puede traducir como duro, y ware, que es el sinónimo de cosas. La Real Academia Española define a hardware como el conjunto de los componentes que conforman la parte material, física, de una computadora, a diferencia del software, que se refiere a los componentes lógicos, intangibles del ordenador. Sin embargo, el concepto suele ser entendido de la manera más amplia y se utiliza para denominar a todos los componentes físicos de una tecnología. En caso de la informática y de las computadoras personales, el hardware permite definir no solo a los componentes físicos internos, como lo son el disco duro, la placa madre, microprocesador, los circuitos y los cables, entre otros, sino también a los periféricos. Estamos hablando de los escáneres y las impresoras. En cuanto a los tipos de hardware, pueden mencionarse a los periféricos de entrada. Esos son los que permiten ingresar información al sistema, como lo es el teclado y el mouse. Los periféricos de salida, que estos muestran al usuario el resultado de distintas operaciones realizadas en la computadora. Ahora vamos a saber lo que son la estructura del computador y para ello vamos a empezar diciendo que es un computador y es una máquina electrónica humanamente programada capaz de realizar a gran velocidad cálculos matemáticos y procesos lógicos. También es capaz de leer, almacenar, procesar y escribir información con mucha rapidez y exactitud. La idea del computador como cerebro electrónico es adecuada si se entiende como un mecanismo que debe ser programado para cada tarea que se quiere realizar. Algunos componentes del computador dice que es un sistema compuesto de 5 elementos diferenciados. Un CPU, que quiere decir que es la unidad central de procesamiento. Dispositivo de entrada, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de salida y una red de comunicaciones, denominada bus, que enlaza todos los elementos del sistema y conecta a este con un mundo exterior. Un CPU o también es denominada un UCP, que igualmente es un procesador, intenta y lleva a cabo los instrumentos de los programas, efectúa manipulaciones aritméticas y lógicas con los datos y se comunica con las demás partes del sistema. Un UCP es una colección compleja de circuitos electrónicos. El procesador dice que es el chip más importante de cualquier placa madre del procesador. Sin él, la computadora no podría funcionar. A menudo este componente se denomina CPU, que describe a la perfección su papel dentro del sistema. El procesador es realmente el elemento central del procesamiento de datos. Los procesadores se describen en términos de su tamaño de palabra, su velocidad y la capacidad de su RAM asociada. Ahora vamos a ver algunos dispositivos de entrada y dice que dentro de ellos se encuentran lo que es el teclado, el mouse o más conocido como ratón, el escáner o digitalizador de imágenes. Para dar una definición de cuál es cada uno de estos, vamos a comenzar con definiendo qué es el teclado, que esto es un dispositivo periférico de entrada que conviene a la acción mecánica de pulsar una serie de pulsos electrónicos codificados que permiten identificarla. El mouse o ratón informático es un dispositivo señalador o de entrada, recibe esta denominación por su apariencia, para poder identificar la trayectoria que recorrió a medida que se desplaza. El mouse debe enviar al computador señales electrónicas binarias que permiten reconstruir su trayectoria con el fin que la misma sea repetida por una flecha en el monitor.
Y el número 3, que es el escáner o digitalizador de imágenes, son periféricos diseñados para registrar caracteres escritos o gráficos en forma de fotografías o dibujos, impresos en una hoja de papel, facilitando su introducción a la computadora, convirtiéndolos en información binaria comprensible para esta. Ahora bien, vamos a continuar con los dispositivos de almacenamiento en los cuales se encuentran lo que es el disco duro, los disquetes y el maletón ópticos de 5.25. El disco duro está compuesto por varios platos, es decir, varios discos de material magnético montados sobre un eje central sobre el cual se mueven. Para leer y escribir datos en estos platos se usan cabezas de lectura y escritura, que mediante un proceso electrónico codifican y decodifican la información que han de leer y escribir. Los disquetes, también son conocidos como 3,5, son discos de almacenamiento de alta densidad. Este presenta dos agujeros en la parte inferior del mismo, una para proteger al disco contra la escritura y el otro solo para diferenciarlo del disco de doble densidad. Ahora, maletón o ópticos de 5.25. Este se basa en la misma tecnología, que sus herramientas pequeñas, sus ventajas y gran fiabilidad y durabilidad de los datos, a la vez que en una velocidad razonablemente elevada. Los discos van desde los 650 megabytes hasta los 5.2 gigas de almacenamiento, a lo que es lo mismo, desde la capacidad de un solo disco ROM hasta las de 8. Dispositivos de salida. Entre estos encontramos los que son las impresoras y el monitor. Tenemos una breve definición de los que son las impresoras. Dice que esta es la que permite obtener un soporte de papel, una copia visualizable, perdurable y transportable de la información procesada por un computador. El monitor, evidentemente, es una pantalla en la que se ve la información suministrada por el ordenador. En este caso más habitual se trata de un aparato basado en un turbo de rayos caóticos, que significa CTR, como el de los televisores, mientras que las portátiles es una pantalla plana de cristal líquido que se le denomina LCD. Ahora hablemos un poquito sobre lo que son las tarjetas de video. Las tarjetas de video también son llamadas controlador de video. Es un componente electrónico requerido para generar una señal de video que se manda a una pantalla de video por medio de un cable. La tarjeta de video se encuentra normalmente en la placa del sistema de la computadora o en una placa de extensión o expansión. Tarjeta de sonido. Es una tarjeta electrónica que se conecta a una ranura que tiene la computadora, el CPU, en específico la tarjeta madre, que tiene como funciones principales la generación o reproducción de sonido y la entrada y grabación del mismo. Para reproducir sonidos, las tarjetas incluyen un chip sintetizador que genera ondas musicales. Y para poder terminar con esto, vamos a hablar sobre lo que es el módem. ¿Qué es el módem? Dice que es un dispositivo electrónico de entrada y salida. Se utiliza principalmente para convertir señales digitales o análogas y viceversa. Una de sus principales aplicaciones es en la conexión de redes, teniendo como principal punto de referencia o un ejemplo la Internet. Continuando con la unidad 1 de el programa de informática jurídica, vamos a hablar sobre lo que es Office y otros software. Para empezar, vamos a hablar sobre lo que es el software. Es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias a la masificación de uso ha sido aceptada por la Real Academia Española. Según la Real Academia Española, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras palabras, el concepto de software abarca todas las aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes. Dentro de los tipos de software, uno de los más importantes es el software de sistema
o de base, que permite al usuario tener el control sobre el hardware, que son los componentes físicos, y dar soporte a otros programas informáticos. Los llamados sistemas operativos que comienzan a funcionar cuando se enciende la computadora son software de base. Vamos a dar una definición de lo que es access. Access es una palabra inglesa que puede traducirse como acceso. El uso más habitual del término en nuestra lengua está vinculado a un programa informático desarrollado por la empresa estadounidense Microsoft. Access o Microsoft Access es un software que permite gestionar una base de datos. El programa forma parte de Microsoft Office, un programa de aplicaciones que permite realizar tareas de oficina. Vamos a dar una definición sobre lo que es Microsoft Office. Dice que este es un paquete de programas informáticos para la oficina desarrollado por Microsoft Corp. Esta es una empresa estadounidense fundada en 1975 y trata de un conjunto de aplicaciones que realizan tareas ofimáticas, es decir, que permiten automatizar y perfeccionar las actividades habituales de una oficina. La versión más antigua de Microsoft Office fue lanzada en 1989. Word es uno de los programas más populares que forman parte de Microsoft Office. Este consiste en un procesador de textos que incluye un corrector ortográfico, diccionario de sinónimos y la posibilidad de trabajar con diversas fuentes tipográficas. Existe un paquete de programas de Microsoft Office. Les vamos a hablar sobre alguno de ellos. Está Excel, que por su parte está compuesto por planillas u hojas de cálculo. Su principal atractivo es la posibilidad de realizar operaciones aritméticas de manera automática, lo que facilita el desarrollo de balances y estados contables. También tenemos a PowerPoint. Este es un programa de Office que se utiliza para crear y mostrar presentaciones visuales. Su base está en el desarrollo de diapositivas multimedias que pueden incluir imágenes, textos, sonidos y videos. Cabe resaltar que Microsoft Office es un programa con licencia, por lo tanto, quienes deseen aprovechar sus prestaciones deben comprarlo y respetar las condiciones del contrato, como la prohibición de realizar copias con fines de lucro. Algunos de sus principales competidores son OpenOffice, que significa de código libre, StarOffice, Lotus y Symphony y WordPerfect Office. También tenemos dentro del paquete de Microsoft Office el programa de Word o Microsoft Word, que es la denominación de un procesador de texto, es decir, de un software que permite al usuario la creación y edición de documentos de texto en un solo ordenador o en una computadora. Word forma parte de Microsoft Office, un paquete de programas que permite la realización de actividades ofimáticas, que son las tareas que suelen llevarse a cabo en una oficina. Como siguiente tema tenemos el Internet. Bueno, el Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre 3 universidades en California, una en Utah, Estados Unidos. Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide Web, a tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos. La web es un conjunto de protocolos que permite de forma sencilla la consulta remota de archivos de hipertexto. Esta fue un desarrollo posterior de 1990 y utiliza Internet como medio de transmisión. Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la web: el envío de correo electrónico, la transmisión de archivos,
las conversaciones en línea, la mensajería instantánea y la presencia, la transmisión de contenidos y comunicación multimedia, como por ejemplo la telefonía, la televisión, los boletines electrónicos, el acceso remoto a otros dispositivos o los juegos en línea. El género de la palabra Internet es ambiguo, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. También vamos a hablar sobre lo que es la tecnología de la información y la comunicación. Una telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes o en definitiva cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia. Por telecomunicación también se denomina indistintamente a la disciplina que estudia, diseña, desarrolla y explota aquellos sistemas que permiten dichas comunicaciones de forma análoga, como por ejemplo la ingeniería de telecomunicaciones, que resuelve los problemas técnicos asociados a esta disciplina. Las telecomunicaciones son una infraestructura básica del contexto actual. La capacidad de poder comunicar cualquier orden militar o política de forma casi instantánea ha sido radical en muchos acontecimientos históricos de la edad contemporánea. El primer sistema de telecomunicaciones moderno aparece durante la Revolución Francesa, pero además la telecomunicación constituye hoy en día un factor social y económico de gran relevancia. Así, estas tecnologías adquieren una importancia propia si valoramos su utilidad en conceptos como la globalización o la sociedad de la información y del conocimiento, que se contempla con la importancia de las mismas en cualquier tipo de actividad mercantil, financiera, bursátil o empresarial. Los medios de comunicación de masas también se valen de las telecomunicaciones para compartir contenidos del público de gran importancia a la hora de entender el concepto de sociedad de masa. Eso ha sido todo. Gracias por su atención.